Estimados hermanos y amigos de nuestro ministerio, les queremos dar una vez más la bienvenida a el ministerio La Gloria del Cuarto Ángel. Y en esta oportunidad vamos a proseguir con los estudios que comenzamos acerca de la aflicción de Job. Establecimos en la primera presentación acerca de la comparación de Job con el remanente, del carácter y algunas otras cosas más que estuvimos hablando, que para algunos que si no han visto esa presentación les recomendamos que regresen ahí para que puedan entender lo que vamos a hablar dentro de esta presentación en particular. Así que vamos a dar comienzo a nuestra presentación en este momento para poder así entender lo que vamos a hablar y expander un poco más en detalle acerca de los eventos o acontecimientos que se leen en el capítulo 1 de Job, para así poder hacer la comparación con nuestro tiempo, con el remanente, que es con el grupo de personas con lo cual lo estamos comparando. Así que vemos aquí que nuestra presentación nuevamente se titula La aflicción de Job. Sin embargo, en esta presentación vamos a hablar acerca del primer juicio que se ve en el capítulo 1 de Job, donde se habla de los sabeos, que es uno de los eventos o acontecimientos que pasan en la vida de Job, que lo llevan al tiempo de aflicción. Así que vamos a comenzar aquí y espero que ustedes estén orando y que hayan orado para poder entrar en esta presentación. Para los que no lo hacen cada vez que estudian, sepan que el Espíritu Santo es el único que nos puede revelar la verdad. Y aunque uno estudie mucho y haga mucho de querer entender, si uno no lo hace con oración, pidiendo por la dirección del Espíritu, definitivamente no va a ser lo mismo que cuando lo oran por él y para que Dios se los dé. Así es de que eso es simplemente un recordatorio, ya que es de suma importancia que siempre lo hagan de esa manera. Así que vemos aquí que en la presentación anterior hablamos que Daniel 11 del 40 al 45 nos enseña los acontecimientos en relación con el cierre de gracia y la preparación para el tiempo de angustia, como nos enseñó también el conflicto de los siglos, la página 580. Pero algo que es importante enfatizar con referente a Daniel 11 del 40 al 45 es de que nos dice aquí los acontecimientos en relación con el cierre de gracia en orden para el mundo. O en otras palabras, lo que se enseña ahí del 40 al 45 nos enseña los eventos en su orden, punto por punto, pero estos eventos en realidad es para el cierre de gracia o los acontecimientos en relación con el cierre de gracia para el mundo en general. Ya que en el capítulo 12, en el versículo 1, vemos que Miguel se levanta y es cuando hay gran tiempo de angustia cuando nunca ha habido, y se refiriéndose al tiempo cuando las 7 postreras plagas son derramadas sobre la tierra. Ese es el tiempo cuando se terminó la gracia para toda la humanidad, y es por eso que tenemos que hacer una distinción, ya que el tiempo de gracia para el mundo es un tiempo diferente del que Dios tiene para su iglesia, para el remanente o su iglesia adventista. Ya que sabemos que la Biblia enseña que el juicio comienza con la casa de Dios, y si comienza con ella, ciertamente con ella termina primero también. Así que vemos que Daniel nos enseña esto a nivel mundial para el mundo en general. Pero vemos que el libro de Job, como lo hablamos la vez anterior, nos enseña los acontecimientos en relación con el cierre de gracia también, pero es para el pueblo de Dios, y también nos enseña estos acontecimientos en orden, que es muy importante entender que ahí se ven también en orden, pero para el pueblo de Dios, para su iglesia remanente. Así que vimos que el libro de Job es un ejemplo de aflicción para el remanente, para el pueblo de Dios que vive al final de la historia de la humanidad.
Y vimos que en el libro de Santiago, en el capítulo 5, del versículo 10 al 11, nos dice y nos dijo el apóstol Santiago: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así que aquí se nos enseña que Job es un ejemplo de paciencia para los que sufren la aflicción. En otras palabras, puede ser un tipo de aquellos que sufren y sufrirán esa aflicción como la que él sufrió. Y sabemos que hay un tiempo de aflicción que nosotros conocemos como el tiempo de Jacob. Hay dos: el primero es el pequeño tiempo de angustia de Jacob, y el otro es el gran tiempo de angustia de Jacob. Eso es algo que dentro del adventismo, dentro de la iglesia, se ha enseñado por muchos años y se ha comprendido de tal manera. Y entendemos que el primer tiempo comienza de la ley dominical hasta el tiempo del cierre de gracia, y el gran tiempo de angustia comienza del cierre de gracia hasta la segunda venida de Cristo, cuando caen las plagas postreras, las 7 plagas postreras. Así que vemos aquí, o continuando acerca de Job, vemos que no tan solo es un ejemplo de aflicción para el remanente, para nosotros al final del tiempo, sino que también vemos que él posee el carácter que tiene que poseer el remanente para poder aguantar la aflicción o la prueba que se acerca y que ya de hecho está aquí a nuestros pies, adelante de nosotros. Vimos que en el primer capítulo de Job, en el primer versículo se describe el carácter de Job, y vemos que se nos dice que es un hombre justo, recto, apartado del mal, y que es temeroso de Dios. Y vimos que ese carácter es sin lugar a dudas un carácter que Dios lo saca a la luz delante de Satanás, y que a partir de ese momento Satanás es cuando empieza la persecución sobre este siervo del Señor. Pero vimos que también en Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo del 10 al 11, nos habla que conectado con aquellos que se apartan del mal, hay otra cosa que también el remanente hace. Dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, y haga el bien, busque la paz y sígala. Así que vemos que juntamente con aquellos que se apartan del mal, también la característica de ellos es de que no hablan engaño, o no hay engaño en sus bocas. Y sabemos que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, se nos habla de un grupo especial que es el que Dios utiliza para terminar la obra al final de los tiempos. Y este grupo no tiene engaño en sus bocas. Y en otras palabras, este grupo se le conoce como los 144,000, que son apartados del mal y que son temerosos de Dios, que guardan sus mandamientos, que son justos y rectos delante de Dios, y que no hay engaño en sus bocas, como no hubo engaño en la boca de Job tampoco. Así que vimos que inclusive el nombre de Job en el diccionario de Strong, como vemos aquí, y como lo enseñamos en la vez anterior, que Job, el significado de ese nombre es ser odiado o ser perseguido. En otras palabras, vemos aquí claramente que su mismo nombre refleja lo que nos enseña el libro de Job. Y vemos que esto también de ser perseguido, enseñamos que también en el libro de Apocalipsis, en particular en el capítulo 12, en el versículo 17, se nos habla del remanente perseguido, donde nos dice la escritura: entonces el dragón, o Satanás, que también persiguió a Job, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer,
y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12, versículo 17. Así que aquí vemos que al final Satanás de la misma manera hace guerra contra el resto de la descendencia de ella o de la mujer. Sabemos que este es el remanente el cual él hace guerra. Y vemos aquí que aquellos que con los que él hace guerra son los que guardan los mandamientos de Dios o los que temen a Dios y le dan gloria, como lo habla en el mensaje de los 3 ángeles en el primer mensaje. Y vemos que también tienen el testimonio de Jesucristo, como también Job, que era un profeta, tenía también el testimonio de Jesucristo. Así que vemos que aquí el dragón hace guerra contra el remanente. Una vez que Dios prepara a ese pueblo escogido o a ese grupo escogido, es una vez que se presenta y surge el tiempo de la ley dominical, es cuando el mundo entero va a escuchar del último mensaje de misericordia a través de ese grupo escogido, y de ahí es cuando la persecución se desata. Y también enseñamos que ese tiempo en particular se conoce como el tiempo del remanente perseguido, y es cuando los 10 reyes de Apocalipsis 17, versículo del 10 al 14, donde nos habla y nos dice: y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Dice, estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y ahora en lo amarillo dice, y pelearán contra el Cordero. O también se puede leer, y guerrearán contra el Cordero, como leímos en Apocalipsis 12, 17. Y guerrearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Así que en el tiempo, cuando se unifica el mundo por medio de las Naciones Unidas, que se crean estas 10 divisiones, y de ahí, una vez que eso sucede, se le entrega el poder y la autoridad a la bestia, que es el papado. Y una vez que eso sucede, es cuando se desata la persecución. Y es cuando los poderes de la tierra, que son dirigidos por la ramera en el Vaticano, es cuando comienzan a guerrear contra el Cordero en la presencia de sus santos. Y vemos que eso es la hora profética que se habla aquí en estos versículos. Ese es el tiempo de la ley dominical en adelante, hasta el tiempo cuando Jesucristo llega en las nubes de los cielos. Así que esto es lo que entendemos y lo que se nos enseña, que es el tiempo del remanente perseguido, como fue el tiempo cuando Job de la misma manera fue perseguido por Satanás. Así que vemos que el verdadero remanente de Apocalipsis 12, 17 surge al tiempo de esta unión que se nos enseña aquí en estos versículos. Así que por estas razones podemos constatar y confirmar de que Job ciertamente es un tipo del remanente al final del tiempo. Así que vamos a avanzar aquí para entrar a los juicios que toman lugar antes de que comience el tiempo de angustia de Job sobre su cuerpo, que es cuando es afligido, que para nosotros sabemos que el cuerpo en Primera de Corintios capítulo 12, en Romanos 12 y en Apocalipsis 12 representa a la iglesia, representa al pueblo de Dios, especialmente al pueblo remanente que va a llevar adelante la última obra para la predicación en este mundo. Así que vemos que nos dice que
Hay 4 juicios que leemos en el primer capítulo de Job que suceden, y vamos a leerlos para poder familiarizarnos y después entrar en detalle en cada uno de ellos. Y nos dice: un día aconteció que sus hijos, o los hijos de Job, que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y vemos aquí que nos sigue diciendo: entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento del lado del desierto, vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job capítulo 1 versículo del 13 al 22. Así que aquí en lo que leímos vemos que hay 4 juicios que se enseñan claramente, y que estos son los acontecimientos en la historia de Job que lo llevan al tiempo de su aflicción. Así que es importante que nos familiaricemos con ellos, y ahora lo que tenemos que hacer es entrar en detalle en cada uno de ellos para poder ver qué significa para nosotros. Porque sabemos que todo lo que fue escrito para nosotros, en los que vivimos en los tiempos del cumplimiento de estas cosas. Y vemos que nos dice aquí, al entrar ya en la presentación de los sabeos, vamos a describir y a entender qué representa este primer juicio en la historia de Job. Y vemos que nos dice los sabeos. Y nos dice aquí en Ezequiel, en el capítulo 13, en el versículo 42. Y dice: y se oyó en ella voz de compañía que se solazaba con ella. Y con los varones de la gente común fueron traídos los sabeos del desierto, y pusieron pulseras en sus manos y bellas coronas sobre sus cabezas. Ezequiel 13, versículo 42. Así que vemos que conectado con los sabeos nos está dando más detalle esta escritura, que estos sabeos provienen del lado del desierto o vienen del desierto. Así que veamos o prosigamos para ver qué otras cosas están conectados con estos sabeos. Vemos aquí en nuestra siguiente diapositiva que nos habla de los sabeos árabes. Y en Jeremías 3, en el versículo 2, nos dice: alza tus ojos a las alturas, y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Jeremías 3, el versículo 2. Así que vemos que también los árabes provienen del mismo lugar de donde provienen los sabeos. O en otras palabras, podemos entender que los sabeos son sabeos árabes provenientes del desierto. Prosiguiendo aquí,
vamos a ver también otra cosa que está conectado con estos sabeos, que nos habla aquí, nos dice árabes, hijos del oriente. Y vemos en Génesis capítulo 25, del versículo de 1 al versículo 6, que nos dice la escritura: Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Marián, Isbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Azurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Hanoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Génesis 25, versículo del 1 al 6. Aquí vemos en estos versículos que Abraham tuvo más hijos que lo que fue Isaac y también Ismael. Y vemos que a estos hijos los mandó a la tierra oriental o al oriente. Y para los que sepan algo de geografía, si han visto un mapa de la tierra de Palestina, ven que al oriente de Palestina se encuentra el gran desierto de Arabia. Así que si hacemos uso de eso juntamente con lo que nos dice aquí la escritura, sabemos que Abraham mandó a sus hijos al lado del desierto, del mismo lugar de donde provienen los sabeos, donde provienen los árabes. Y aquí también tengo subrayado o puesto de color rojo el nombre de Seba, ya que en el diccionario de Strong nos enseña que Seba está relacionado con los sabeos, o en otras palabras es el progenitor de los sabeos también. Así que no tan solo estos hijos por medio de Setura, pero también la escritura nos enseña que los sabeos son descendientes de Seba enviados a la tierra oriental o al desierto, como hemos venido leyendo. Pero no tan solo ahí, también nos habla de otro individuo que también fue enviado a la tierra oriental. Y este es Ismael, el que se llama el asno salvaje en la profecía. Y vemos que en el libro de Génesis, en el capítulo 16, del versículo 11 al 12, nos dice la escritura: Además le dijo el ángel de Jehová a Agar: He aquí que has concebido y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Génesis 16, versículo del 11 al 12. Así que aquí vemos que también Ismael es un hijo de Abraham, y nos dijo la escritura anterior que a todos los hijos que Abraham tuvo por sus concubinas, a todos ellos, incluyendo a Ismael, fueron enviados a la tierra oriental o al desierto que se encuentra al lado de Palestina. Así que vemos también algo importante notar, que aquí cuando leemos en español hombre fiero, en realidad en el hebreo lo que significa esta palabra de fiero, lo que nos dice en sí es de que es un asno salvaje, es lo que esa palabra significa. Y eso lo podemos ver en el diccionario de Strong bajo el número 6501, y que proviene del 6500, que significa el onagro, o también conocido como el asno salvaje de la profecía. Así que vemos que el carácter de Ismael no tan solo iba a ser el carácter de él, sino de todos los descendientes de él, que iban a ser asnos salvajes, hombres fieros. Y vemos que la escritura nos da más detalles con referente a este asno, que nos dice aquí en esta otra diapositiva, el asno del desierto. Y en Job, en el capítulo 39, del versículo del 5 al 8, nos dice: ¿Quién dio libertad al asno montés?
¿Quién soltó sus ataduras? Yo le di por casa, vean, el desierto. Puse su morada en lugares estériles, que es el desierto. Él se burla del bullicio de la ciudad y no oye las voces del arriero. En lo escondido de los montes está su pasto y anda buscando toda cosa verde. Job 39, versículo del 5 al 8. Así que vemos que también este asno proviene del lado del desierto, del lado donde están los árabes, del lado donde están los sabeos, del lado donde están los hijos que Abraham mandó por medio de sus concubinas a la tierra oriental. Pero algo aparte que tenemos que entender es de que este animal vemos que dice que anda buscando toda cosa verde. Y es interesante notar eso, ya que hay otra criatura en la Biblia que también anda buscando y devorando toda cosa verde. Y vemos aquí en esta otra diapositiva que nos dice: devora toda cosa verde. Y esto es la langosta. Y nos dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 10, del versículo 12 al 15. Nos dice: entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana el viento oriental trajo a la langosta, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Éxodo 10, del versículo 12 al 15. Así que este pasaje de la Escritura nos enseña que la langosta no tan solo consume toda cosa verde como el asno, sino que también la langosta proviene del lado oriental, ya que nos dice que la trajo un viento oriental, y al oriente también de lo que es Egipto se encuentra el desierto. Así que vemos una conexión muy cercana en todo lo que hemos estado viendo. Acuérdense que la Biblia se interpreta a sí misma, y lo que estamos haciendo, estamos dejando que la Biblia se interprete a sí misma para poder entender qué es lo que representan los sabeos, tanto en la historia de Job, pero especialmente en nuestra historia. Así que recuerden lo que estamos leyendo aquí en Éxodo, porque en esta siguiente diapositiva vamos a ver algunas de estas frases que se utilizan ya en el último libro de la Biblia, que es en sí el libro de Apocalipsis, donde nos habla acerca también de unas langostas. Y vemos que nos dice el título: las langostas del Islam. Y nos dice en Apocalipsis 9, del versículo del 1 al 7, dice: el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, como pasó en el libro de Éxodo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, como en el Éxodo, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir,
pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, y sus caras eran como caras humanas. Apocalipsis 9, del 1 al 7. Así que lo que nos enseña aquí, como lo mencioné en alguna presentación de las que hemos hecho anteriormente, que el libro de Apocalipsis en realidad agarra simbolismos de todos los otros libros de la Biblia y lo incorpora en los versículos de todo el libro de Apocalipsis, a modo de que en sí el libro de Apocalipsis son 2/3 partes de lo que encontramos en este libro provienen del Viejo Testamento. Así que Dios, o Jesucristo, que es Dios, acomodó las historias pasadas para que de esa manera al final del tiempo Él enseñara que esas cosas iban a tomar lugar al final del tiempo, ya a un nivel global, no a un nivel local como en Palestina, sino ya a un nivel global. Así que vemos que aquí las langostas del Islam, en realidad, lo que son los sabeos, que es lo mismo que los árabes, que es lo mismo que el asno salvaje, que es lo mismo que las langostas, todos estos símbolos o esto que acabamos de ver a través de los diferentes pasajes, en realidad son símbolos del Islam, ya que en Apocalipsis 9, del 1 al 7, nos habla acerca del ataque o del surgimiento del Islam bajo la quinta y la sexta trompeta, o el primero y el segundo ay. Para aquellos que no entiendan esto, pueden ir a la serie del ABC de la Fundación Adventista, bajo la serie de las trompetas. Ahí podrán entender esto que estoy enseñando aquí con lujo de detalle. Así que no voy a expandir sobre esto, ya que no hay necesidad, ya que todo esto se ha expandido en esas presentaciones, y ustedes que son bereanos tienen que tomar ese tiempo y estudiarlas por su cuenta. Así que vemos que todos estos símbolos que acabamos de recolectar nos llevan y nos dirigen directamente al personaje del Islam. Y esto en realidad lo que nos enseña el primer juicio en la historia de Job, para nuestro tiempo al compararlo, nos está enseñando que son los sabeos, es el mismo o es lo mismo que el septiembre 11 del 2001 o el famoso conocido como el 9/11. En este tiempo, cuando llegan los sabeos, es cuando comienza el tercer ay en la profecía de las trompetas, que inclusive los árabes o la gente del Islam lo conoce como el tercer yihad, que podemos ver que ellos pueden comparar las mismas interpretaciones que nosotros conocemos con los periodos históricos, cuando surgió el Islam, cuando comenzó el primer ay, el segundo ay. Son exactamente los mismos periodos de tiempo que ellos comprenden en su misma historia, como el primer yihad, el segundo yihad y el tercer yihad, que comenzó en septiembre 11 del 2001. Así que a partir de este evento vemos que este es el primer juicio que toma lugar en la historia de Job. Y lo que sucede y lo que vemos que pasa en la historia de Job es de que los sabeos se llevan al ganado de Job. Y en la escritura, cuando se habla del ganado, lo que representa en realidad es de que representa el colapso económico, ya que sabemos que a partir de septiembre 11 de 2001, los que hemos estado viviendo en estos tiempos, nos damos cuenta que a partir de ese evento en adelante ha surgido o ha venido en decadencia la economía mundial de cada país sobre la tierra. Así que por esa razón nos damos cuenta que de ahí en adelante, del tiempo cuando surgió o cuando comenzó el tercer ay, vemos que comenzó el colapso económico mundial y que mucha gente hasta hoy en día no ha podido recuperarse. Muchas fortunas, mucha gente hoy en día inclusive no puede ni encontrar empleo en muchos de los países del mundo, y no se diga también en Estados Unidos, a pesar de que
es una potencia, aún así el poder adquisitivo se ha disminuido grandemente y el poder del dólar ha caído grandemente también. Así que aquí en Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 17, podemos ver cómo a Moisés, a través de estos versículos, nos habla que lo que representan los asnos y los bueyes, y nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo 20, versículo 17. Así que aquí vemos que lo que tiene nuestro prójimo, tanto su siervo, su criada, su ganado, su buey, asno, que es lo que representa el ganado, sabemos que esto en las profecías o en la escritura, sabemos que esto representa la economía, ya que inclusive Job, cuando se describe todo lo que tenía, su riqueza, se habla de todas las cabezas de ganado, de la misma manera como también cuando se habla de Abraham, se habla de todas las cabezas de ganado, enseñándonos la gran riqueza que tenían estos hombres. Así que vemos que esto representa en nuestro tiempo el comienzo del colapso económico, y a partir del septiembre 11 en adelante es cuando vemos que sucede este declive en todo el mundo. Así que vemos que para nosotros los sabeos en nuestra historia representa septiembre 11 del 2001, cuando comenzó el tercer ay en la profecía, y cuando nos está indicando a nosotros de que los eventos que vimos en la historia de Job son eventos que suceden rápidamente en forma sucesiva, uno tras otro, sin haber espacio entre ellos. Así que esto del septiembre 11 ya tiene casi 12, 13 años atrás. Y es importante entender que han habido eventos que han venido pasando, cumpliendo las profecías bajo el orden que nos enseña en el libro de Job. Así que en esta presentación al menos han podido ver que esto que estamos enseñando es algo sólido, es algo que claramente está representado en la escritura de principio a fin. Job simplemente es uno de los tantos tipos que nos enseñan lo que pasa con el remanente antes del cierre de gracia, o antes que venga ese tiempo de angustia que nos habla en las escrituras. Así que esta presentación ha sido la presentación de la aflicción de Job en el tema de los sabeos, el primer juicio que lleva a la aflicción de Job a la ley dominical, que es el tiempo del remanente para nuestro tiempo. Esperamos que a través de esta presentación el Dios del cielo haya podido iluminar los ojos de su entendimiento para hacerte entender a ti que me escuchas que estamos en el mismo umbral del final del tiempo para la iglesia de Dios, ya que el tiempo de juicio comienza y termina con el pueblo de Dios. Esta ha sido la presentación de la aflicción de Job en los sabeos, y deseamos que el Señor Dios bendiga su caminar de ustedes espiritualmente y que estén creciendo en gracia para poder desarrollar el carácter que va a poder ayudarlos a permanecer en pie en ese tiempo cuando se nos corte todo soporte humano, toda ayuda humana se nos retire, así como se le retiró a Job en el tiempo de su aflicción. Bendiciones son para ustedes de parte de